Bendiciones, les habla Alberto Fonseca de Managua, Nicaragua, de su canal Católico o Nada. Hoy vamos a hablar un poquito, un ligero esbozo de lo que nos dicen fuera de la Iglesia Católica, de que todo debe decirlo la Biblia. Es una premisa falsa que han divulgado y que toda persona que ya se fue de la Iglesia Católica, lo primero que nos pasa por la frente es que todo debe decirlo la Biblia, si no lo creen. Entonces, ante la evidencia de que no existía ninguna iglesia, ninguna otra iglesia, entonces ellos siempre apelan a que todo debe decirlo la Biblia para creerlo, si no lo aceptan, porque saben que la historia no lo favorece, ni no tienen tradición, no tienen nada, porque no existían. Entonces apelan a esa premisa falsa que si no lo dice la Biblia, no hay que creerlo, y lo repiten todos y aparentemente se lo creen. Cuando citamos Mateo 16, 18, todos los católicos nos dicen que no dice Iglesia Católica. Ahí se cierra, no dice Iglesia Católica, y si no dice Iglesia Católica, ustedes no existían. Si apelamos a los escritos de la Iglesia primitiva, que confirman a la Iglesia Católica, nos dicen que les demos el capítulo y versículo. Entonces ya con eso no descalifican cualquier argumento que nosotros presentemos, poniendo a la Iglesia primitiva como referente a la presencia de la Iglesia Católica en todos los siglos. También les ha metido en esa premisa falsa que solo lo que está escrito en la Biblia es válido, y para eso usan el texto de 2 de Timoteo 3, 15 y 16. También usan 1 de Corintios 4, 6, que dice no salirse de lo que está escrito. En 2 de Timoteo 3, 15, 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para enseñar. Y la otra dice que no salirse de lo que está escrito. Con esos textos bíblicos pretenden que nosotros entendamos de que en la Biblia está todo lo que debe decir. Vamos a analizar uno a uno estos dos textos que son los más usados. Siempre nos preguntan por capítulo y versículo, en donde diga, por ejemplo, papa, donde dice sacristán, donde dice misa, donde dice rosario, donde dice monja, y lo dicen con una desfachatez pues que denota la ignorancia, porque la Biblia no es ningún diccionario, ni es un glosario de nombres, ni es tampoco una forma de informar lo que en el futuro iba a determinar la Iglesia en su caminar a través de los siglos. Entonces es una premisa falsa, pero lógicamente la misma ignorancia hace que sus seguidores repitan lo mismo. Y vamos a señalar algunas incongruencias de ellos. En la Biblia misma está escrito en Juan 20, 30, ustedes lo pueden verificar en su Biblia, que Jesús realizó en presencia de sus discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. También en San Juan 21, 25 dice que hay muchas otras cosas que hizo Jesús que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. En otras palabras, hubo muchas más cosas que fueron transmitidas oralmente, pero que no quedaron escritas. Y nosotros sabemos que la Iglesia también siguió toda su enseñanza, fue oral, apelando a los escritos del Antiguo Testamento que testificaban o que plasmaban las profecías sobre el advenimiento del Mesías. Pues la Iglesia predicaba oralmente que
este Mesías había venido, que era el Salvador esperado por los judíos, y que ahora todos, judíos y gentiles, podíamos ser salvados porque el nuevo pacto no discrimina a nadie. Entonces esa enseñanza fue real. Es cierto que cuando nos dicen que en el texto que le enseñemos que diga Iglesia Católica, no dice Iglesia Católica, lógicamente. Mateo 16:18 dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y no dice mi Iglesia Católica. Pero tampoco dice mi iglesia luterana, ni mi iglesia anglicana, ni mi iglesia bautista, ni adventista, ni pentecostal, ni Pare de Sufrir, ni ninguna, porque Jesucristo no le puso nombre a su iglesia. Cuando citan 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es útil, dice útil, y útil no es sinónimo de suficiente. El agua es útil, pero necesitamos el aire. Igual, la escritura es útil, pero no está plasmada la suficiencia de la Biblia. La Biblia es palabra de Dios, nosotros creemos en ella, pero dice que es útil, no dice que es suficiente. Primera de Corintios 4:1, que dice no ir, hay que leer el contexto, dice no ir más allá de lo que está escrito, pero hay que leer el contexto que explica que nadie debe creerse superior a otro. Eso es lo que explica. No significa ese problemita puntual que había en la iglesia de Corintios iba a abarcar a todos los creyentes y pensar que solo había que obedecer todo lo que está escrito, sabiendo que cuando se escribió esta carta no estaba incluido el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no se está refiriendo a toda la Biblia. En este caso estaba refiriéndose el problema puntual que había en la iglesia de Corintios. Y solo existía la escritura del Antiguo Testamento. Así que es una necedad cuestionar nombres porque nos dicen que no dice papa, que no dice monja, que no dice misa. Tampoco dice, por eso decimos que es una necedad, porque tampoco aparece la palabra copastor que ellos tienen. Es un oficio que hay ahí, copastor, y que le ayuda al pastor, pero en la Biblia no aparece copastor, tampoco aparece. Si no aparece misa, tampoco aparece escuela dominical. Si no aparece sacristán, no aparece la palabra ujier. Y tampoco aparece campaña de unción y milagro, ni culto de avivamiento, ni movimiento femenil, ni nada por el estilo. Por lo tanto, es una necedad pensar de que todo debe de venir escrito en la Biblia, porque es eso, una necedad. Una necedad que ellos demandan, pero que ellos no pueden, demostrar. Una de las mayores incongruencias es que no aparece en la Biblia que Jesucristo haya autorizado a nadie a fundar otras iglesias con diferentes doctrinas entre sí. Y ellos están en otra iglesia que no es la iglesia que tiene 20 siglos. Y no hay un solo texto que diga Jesucristo: en verdad os digo que yo les autorizo que en el transcurso de los siglos vayan fundando cada quien su iglesia, con tal de que me confiesen como su Señor y Salvador, no importa lo que crean los demás. Eso no existe. El Señor dejó una sola iglesia y no aparece ese texto, y eso parece no importarle. La necedad contra nosotros allí se vuelve en silencio, porque no existe el texto, y ellos son confesos miembros de otras iglesias fundadas por hombres, y no hay autoridad para hacer nada. No habrán leído lo que dice el Salmo 127:1: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Están trabajando en vano, construyendo otras iglesias, si el Señor no ha autorizado en la Biblia que funde nadie otra iglesia con diferentes doctrinas.
Si han leído la Biblia, en ninguna parte aparece la orden del Señor para escribir. ¿Ustedes han leído algún texto donde el Señor haya autorizado o haya ordenado escribir cartas, escribir las enseñanzas? Él no lo hizo. Él enseñó y mandó, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio oralmente. Él no autorizó, no dio orden para escribir ningún libro, mucho menos después lo recopilan lo que escribieron, después lo clasifican entre todas las escrituras que andan por ahí, se las agregan a las escrituras griegas. Es más, en ninguna parte ordenó, traduzcan todo lo que yo digo a otros idiomas, tradúzcanlo al griego, tradúzcanlo al latín, tradúzcanlo al castellano, tradúzcanlo al alemán. No lo dijo. Entonces, aducir de que todo debe decirlo la Biblia es, como les digo, es una necedad. Y la iglesia, sin haber esa orden explícita del Señor, escribió, recopiló, clasificó y se los agregó esos 27 libros. Al Antiguo Testamento le llamó Biblia y lo declaró palabra de Dios, sin haber una orden expresa del Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque la iglesia tiene autoridad que no tienen las otras iglesias. Mateo 18:18 dice que le dio la autoridad de atar y desatar. Además, Primera de Corintios 4:1 dice que la iglesia es la que administra los misterios de Dios. En Segunda de Corintios 3:6 dice que es la que ministra el nuevo pacto. Oye, tiene todas estas virtudes y todas estas facultades, tiene toda esta autoridad también otorgada por el Señor mismo. Pues la iglesia un día decidió que hubiese una Biblia y declarar la palabra de Dios y que todo el mundo lo considerara así. Entonces es una incongruencia descalificar a la iglesia y aceptar a la Biblia. Descalificar a la iglesia porque tomó determinaciones que no están explícitas en la Biblia, ni implícitas, sin embargo lo hizo por la autoridad. La misma autoridad que tiene para enseñarnos también las tradiciones apostólicas que no están escritas en la Biblia. Porque como les digo, la Biblia no es un periódico. A mí me da cierta risa y tristeza cuando dicen, pero en la carta de los romanos, a Pablo se le olvidó que mandar saludos o al Papa, o que el Papa enviara saludos a los cristianos. Se le olvidó, dice. Han de creer que las cartas son hasta libros de complacencia, el libro que tiene que decir todo. Si fuese así, si es tan importante y que había un papa y que no lo mencionó San Pablo, pues no lo mencionó porque no era el caso. Pero digo, si la Biblia tuviese que decir todo, ¿qué les parece si es importante o si fue importante o no fue importante el hecho cuando mataron a San Pedro y posteriormente, un par de años después, mataron a San Pablo y en la Biblia no se habla nada de eso? El que hizo el libro de Hechos de los Apóstoles, San Lucas, ¿por qué se le olvidó escribir? Si estaba reciente, escribir ahí, a San Pedro lo agarraron y lo crucificaron boca arriba. Y a San Pablo también. A San Pablo lo fue también martirizado y muerto 2 años después. ¿Por qué no lo menciona San Lucas? No era importante. Sí era importante, pero no está para eso. La Biblia no es un periódico, la Biblia no es CNN ni la prensa. Así que eso de pedir que todo esté en la Biblia es falso, porque como les digo, ellos no pueden justificarse. No nos pueden demandar lo que ellos no pueden justificar con la Biblia. Nos piden que demos textos bíblicos para todo y ellos no pueden presentar el texto bíblico donde están autorizados para aparecer en la vida cristiana predicando sus doctrinas particulares de cada uno de ellos.
Nosotros creemos en lo que está escrito y en la tradición, y la tradición apostólica, no las tradiciones humanas. La tradición apostólica que se traduce en la palabra griega parados y que está en segunda de Tesalonicenses 2:15 y también en segunda de Tesalonicenses 3:6. Ahí claramente habla de la parados y la tradición apostólica. Aunque la Biblia Reina Valera no le hayan puesto tradición, basta poner el traductor griego y van a ver que está la palabra paradosis, que significa tradición. Como una cosa curiosa de la autoridad de la iglesia, que como les digo, sacó la Biblia, ha hecho cosas que no están explícitas como orden del Señor, y la iglesia lo hizo. La iglesia tiene capacidad, tiene la autoridad para establecer todo lo que sirva para mejorar la relación del creyente con Dios. Y entonces por eso la iglesia toma determinaciones a través de los siglos, de acuerdo a las circunstancias, manteniendo la pureza del Evangelio. Como una cosa curiosa, en la Biblia tampoco aparece el calendario. Sin embargo, todos estamos guiados por un calendario, y que como un relato interesante, el calendario que actualmente usamos, que es el calendario gregoriano, sustituyó al calendario juliano, y ese calendario gregoriano es en honor al Papa Gregorio XIII, y eso no está en la Biblia, pero todo el mundo lo reconoce, porque fue la autoridad de la Biblia la que lo estableció. Un día, el 4 de octubre de 1542, la iglesia, 1592, la iglesia, el 4 de octubre, decidió de que al siguiente día no iba a amanecer 5 de octubre, sino que iba a amanecer 15 de octubre. Se comió 10 días de la vida de nosotros. No hubo 5 de octubre, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Anocheció 4 y amaneció 15 de octubre. Todo para ajustarlo al nuevo calendario, que como les digo es en honor al Papa Gregorio, y por eso le dicen calendario gregoriano. Y el Papa lo hizo para ajustar mejor el calendario de acuerdo a lo real, de que la Tierra gira 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45.16 segundos al año. Eso lo hizo el Papa asesorado por el astrónomo jesuita Cristóbal Flavio, y inmediatamente fue implementado primero por España y Portugal, y después por todo el mundo, incluso el mundo protestante. Los últimos en aceptarlo fueron los rusos en 1918 y los griegos en 1923. No aparece en la Biblia. Sin embargo, todos lo obedecemos, católicos y protestantes. Recuerden, la iglesia tiene autoridad, la iglesia nos enseña lo que dice la Biblia, nos enseña la tradición, y nosotros reconocemos en la iglesia a Cristo mismo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Recuerden, católico o nada. Bendiciones.